Viene de prácticamente todos los veranos, viene por aquí de vacaciones y una alegría de volverte a ver. Amén. Vamos a seguir compartiendo, ¿no? Del Señor y de su palabra. Todo lo que ha compartido Juan ha estado súper bien, menos una cosa, Juan. Aquí delante no está el gran siervo, el super siervo, ¿no? Todo es por la gracia de Dios. Amén, todo es por la gracia de Dios. Y que Dios nos ayude a entender esto, porque cuando perdemos eso y nos creemos más de lo que somos, ahí pueden pasar desgracias espirituales, ¿no? Todo es por su gracia. Amén. Señor, gracias por tu gracia. Gracias por Juan, por la obra que estás haciendo con él en Vitoria. Gracias por los hermanos que vienen de Córdoba, por su pastor Israel, que tú sigas prosperando tu iglesia allá, Dios mío. Siga tú, Dios mío, usándolos a ellos también en aquel lugar para que otros puedan conocerte. Gracias por este tiempo, esta oportunidad de poder compartir tu palabra. Yo te ruego en el nombre de Jesús que nos ayude, que nos ministre, que nos vayamos con algún tesoro tuyo en el corazón. Amén y amén. Mira, quiero compartirte, vamos a procurar no ser muy largo, quiero compartirte acerca de, podemos titularnos, nuestra identidad. Nuestra identidad. Quiero que vamos a leer unos textos muy conocidos en Números, y no sé si algunos los van a tener allí puesto en pantalla, por si alguien no trajo Biblia pueda leerlo ahí. Números capítulo 27, versículo 16 al 23. Este hombre, Josué, del que habla aquí, fue elegido para introducir al pueblo de Dios en la tierra prometida. Dice las Escrituras: ponga el Señor, Dios de los espíritus de toda carne, un varón sobre la congregación, que salga delante de ellos y que entre delante de ellos, que los saque, los introduzca, para que la congregación del Señor no sea como ovejas sin pastor. Y el Señor le dijo a Moisés: toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él, y lo pondrás delante del sacerdote Eleazar, delante de toda la congregación, y le darás el cargo en presencia de ellos. Y pondrás de tu dignidad sobre él, porque toda la congregación de los hijos de Israel, para que toda la congregación, de los hijos de Israel le obedezca. Él se pondrá delante del sacerdote Eleazar, le consultará por el juicio del Urim delante del Señor. Por el dicho de él saldrán y por el dicho de él entrarán él y toda la congregación. Y Moisés hizo como el Señor le había mandado, tomó a Josué, lo puso delante del sacerdote Eleazar y de toda la congregación, y puso sobre él sus manos y le dio el cargo como el Señor había mandado por mano de Moisés. Amén. No digo Dios bendiga su palabra porque su palabra es bendita, sino que Dios toque tu vida y mi corazón también. Amén. Hermano, Josué significa Jesús, el Salvador, es un derivado del nombre de Jesús. Y fue puesto para salvar y conquistar después de que Moisés murió. ¿Sabe? No solamente tenemos que tener el deseo de querer conquistar, que muchas veces los creyentes podemos perdernos en esto, en querer conquistar todo lo que pisare, y es verdad, bueno. Pero hermanos, hay cosas importantes como el buscar al Señor, la comunión con Él, el amor con Él, que muchas veces se nos olvida cuando nos enfrascamos en otras cosas. Y permitirle a Él que sea el primero en nuestras vidas. ¿Amén o no? Amén. ¿Quién es el primero en tu vida? ¿O qué? Porque a veces también puede ser cosas, ¿no? Josué fue el que sucedió a Moisés, y en Josué habían ciertas cualidades. Número 1, Dios lo nombró. Número 2, era uno de los dos testigos que, junto con Caleb, que cuando entraron en la tierra prometida, creyeron que aquella tierra se podían conquistar. Número 3, había sido ayudante de Moisés por 40 años. Nunca buscó nada, simplemente servir al Señor y al siervo que Dios levantó.
Número 4, de los 12 espías que Moisés, para que supervisaran, espiaran la tierra que tenían que conquistar, Josué y Caleb demostraron confianza plena en lo que Dios había prometido y había dicho. Estas cualidades caracterizaban a Josué, el que tenía que ser el sucesor de Moisés. Y Dios le dio autoridad para conquistar, porque no vas a conquistar nada si no tienes la autoridad de Dios. ¿Qué vas a conquistar si no llevas autoridad? Eso lo podemos ver en el mundo secular, lo puedes ver en tu trabajo, lo puedes ver en tu vida en líneas generales, ¿no? En Josué capítulo 1, versículo 3 al 6, dice ahí la palabra del Señor: yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate, sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Todos hemos leído esta historia o la hemos escuchado. Y en varias ocasiones Dios le está diciendo a Josué: esfuérzate y sé valiente, esfuérzate y sé valiente. Ya compartimos hace un par de semanas esforzarnos en la gracia de Dios. No te esfuerces en tus capacidades, no te esfuerces en tus dones, no te esfuerces en lo que tú crees que puedes hacer. Descansa, reposa en esa gracia divina y a partir de ahí esfuérzate para la gloria de Dios. Y sé valiente. En otro momento le dijo: sé muy valiente. Jesús dijo en Lucas 10, 19, os doy poder de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. ¿Tú crees que aquello fue solamente para los discípulos que lo estaban escuchando o esas palabras de Jesús nos alcanzan a nosotros? Yo personalmente creo que la Biblia es la palabra de Dios y que por tanto todo lo que hay aquí puede ser también para mi vida. Y yo creo, mi hermano y hermana, de que Dios nos tiene en una estima muy alta. Y nosotros, a veces, nuestra autoestima es muy baja. Y como Dios te ve, y lo que Dios piensa de ti, no es lo que muchas veces tú y yo vemos y pensamos de nosotros mismos. ¿Dónde se pone el sol? En el oriente, ¿no? ¿O por dónde? Dios le dijo: hasta donde se pone el sol. Imagínate que tú quieres ir y pillar el sol. Eso no lo hizo un tal Thor que tenía un martillo o algo así. O yo he escuchado que quería llegar hasta donde se ponía el sol. Si quieres llegar a donde se pone el sol, al final ¿qué hace? Acaba dando la vuelta a la tierra. O sea, todo es tuyo. Todo es tuyo. Todo lo que tienes por delante. Quizás nosotros no somos llamados a conquistar naciones, quizás tú lo pienses, como Dios llamó en este caso a Josué. Pero todos los días en tu vida, o dime que no, enfrenta tentaciones, enfrenta situaciones complejas, momentos donde tienes que decidir, enfrentas conflictos familiares, laborales e incluso dentro de la propia iglesia. Siempre hay algo en lo que tenemos que enfocarnos y luchar y conquistar en el nombre de Jesús. Dios promete que nunca nos abandonará. ¿No? Y sabe lo más grande, no es que Dios nos esté rodeando, que también Dios se habita en nuestros corazones, dentro de nosotros. Está dentro de ti, a donde tú vayas, ahí va el Señor, porque va dentro de ti. Deja que Él fluya y que se mueva en tu vida. Por eso cuando yo me veo con Ricardo y empezamos a hablar del Señor en un parque, hay una iglesia, porque donde hay 2 o 3 en el nombre de Cristo, porque Él está ahí. Amén, hermanos. Qué grande, hermano, es poder vivir con la presencia de Dios. El viernes comentábamos esto en Torres del Mar, en la reunión de abajo, y decíamos, cuando la presencia de Dios se va, ¿qué somos? La pena es que hay muchos creyentes
que si la presencia de Dios no está en sus vidas, no la valoran, no pasa nada, no les importa. Y tú no puedes sostenerte como un hijo, como una hija de Dios, si la presencia divina no te acompaña. La presencia de Dios. Si hay algo terrorífico para un cristiano es que Dios pueda decirle, mi presencia se apartará de tu vida. Imagínate que Dios te diga eso. ¡Wow! Eso le dijo Dios a Israel cuando un tal Acán pecó tomando de lo maldito, de lo malo de Jericó, que nadie se enteró, cogió un manto babilónico, un poco de oro, plata, hierro, bronce, lo escondió debajo de su tienda. Cuando Dios dijo, destrúyanlo todo, dice la palabra, que el hombre no obedeció, codició, Josué el líder no se enteró, y Dios dijo, quita al maldito, quita al anatema, o mi presencia se aparta de Israel. Dios mío, tendríamos que considerar qué significa esto de la presencia de Dios. Si la presencia de Dios se va de mi vida, Dios mío, quítame lo que quieras, no me quites la presencia de Dios. Decir eso es de ser muy valiente. Es de ser muy valiente. En Josué 1, ahí mismo donde estamos, versículos 7 al 9, Dios le vuelve a decir a José, solamente te pido algo, esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Número 1, sé fuerte y valiente. Número 2, obedecer la ley. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra para que seas prosperado en todas las cosas. Oh Dios mío, bendito sea su nombre. Lee la Biblia, guarda la palabra de Dios y Dios te va a bendecir. ¿Significa de que no van a haber problemas? Claro que sí, que van a haber dificultades. Claro que sí, que van a haber enfermedades. Pero Dios se va a glorificar al final de ellas. Se va a glorificar. En su palabra serás prosperado. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Esto se lo mandó a Josué. La pregunta es si tú y yo hacemos esto. O meditamos en Sálvame. O meditamos en el partido de fútbol que vamos a ver. O meditamos en el culebrón de turno que nos metieron. O meditamos constantemente en mi situación económica, en mis problemas personales. Dios le dijo a Josué, de día y de noche medita en la palabra de Dios. ¿Eres tú mayor que Josué? Pregunto. ¿Eres tú mayor que Moisés? ¿Soy yo mayor que Moisés, que Abraham, que aquellos hombres bíblicos en el Antiguo Testamento y aquellas mujeres que aparecen? ¿Soy yo mayor que ellos? ¿Soy yo mayor que Juan el Bautista? ¿Sabe qué te digo, iglesia? Dios te ve mayor que todos ellos. Jesús lo dijo. No ha habido hombre mayor nacido de mujer que ¿quién? Que Juan el Bautista. Pero os digo que el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Así que si te sientes pequeño, mira la estima que tiene Dios de ti. Y si Dios le dijo a Josué, medita en mi palabra, nosotros, entre comillas, que somos mayores que Josué, ¿cuánto más tenemos que también hacerlo? Mira que te mando, versículo 9, que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmaye, porque el Señor tu Dios estará contigo en donde quiera que tú vayas. Muchas veces, hermanos, los creyentes no tenemos victoria porque nuestra confesión no es firme y nuestra confesión tiene que ver con nuestra convicción de lo que somos. Y como no es firme, pues nos sentimos en el fracaso. Tiene que ver con nuestra identidad. ¿Quién eres tú? Yo soy Juan Carlos Palma Navarro, pastor de esta casa por la gracia de Dios y maestro de educación infantil, que estoy temiendo este año empezar en septiembre con 22, 25 niños de 3 años en un colegio de aquí, público de Torre del Mar. La identidad, la identidad. Qué importante es esto. La palabra de Dios nos establece en una identidad. Es importante lo que tú piensas acerca de ti mismo.
Cuando Dios le habla a Josué repetidamente estas cosas que acabamos de leer, es porque Josué, en lo más profundo de su corazón, andaba con miedo y no estaba convencido de cumplir la misión a la que Dios le llamaba. Y Dios tiene que decirle, vamos a ver, si Dios fuese andaluz o José hubiese sido andaluz, ¿no? Chiquillo, esfuérzate un poquito ya vale, ¿no? Ya está bien, sé valiente. Deja de llorar a Moisés. Que hay 2 millones de personas detrás tuya que tienen que entrar a la tierra prometida. Deja de tener pena. Deja de sentirte frustrado. Deja de pensar, pero yo. Y Dios tuvo que venir a Josué a fortalecer el concepto que Dios tenía de él, de Josué. ¿Me estoy haciendo explicar o no? ¿Me está siguiendo bien, hermano, hermana? En Juan 1, 21, 22, Jesús tenía claro quién era él mismo. Juan el Bautista tenía claro quién era él. ¿Eres tú acaso? Y Juan respondía, no. Yo soy el que estoy preparando el camino al que viene. Yo sé cuál es mi propósito en la vida. Yo sé para lo que estoy aquí. Yo sé para lo que nací. Yo sé a dónde voy. La pregunta de nuevo es, ¿y nosotros? ¿Y nosotros? ¿Lo sabemos? Si tú lees Génesis capítulo 1, versículo 26 al 28, ahí se ve claramente qué es lo que Dios quería de Adán y Eva. Si lo leyéramos, hay 5 cosas que Dios esperaba de Adán y Eva: que fructificaran, que se multiplicaran, que llenaran la tierra, que sojuzgaran la tierra y que se enseñorearan de ella. Ahí había un propósito bien definido de Dios para la primera pareja de la humanidad. Y este es, hermano, el punto de partida de nuestra identidad. Dios le dio autoridad a Adán y a Eva para hacer este ministerio en base a lo que eran ellos. Y en el momento que dejaron de entender quiénes eran ellos, la autoridad se fue y el desastre vino. La autoridad que Dios te ha dado procede de la identidad que tú tienes, que tú reconoces de ti mismo, de ti misma, y que vives. Y cuando eso no lo tienes, la autoridad que Dios está esperando que tú puedas usar en momentos determinados en tu vida en general, no fluye como Él quiere que fluya. Por ejemplo, Moisés cuestionó su propia identidad. Moisés le preguntaba a Dios, ¿quién soy yo para hacer eso? Por lo menos 7 u 8 objeciones le puso Moisés a Dios cuando Dios le dijo, mira, Moisés, te he llamado a ti para que hagas esto, libere a Israel de Egipto. Y Moisés por todos los medios intentó escurrir el bulto. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Yo me temo, hermano, que Moisés llevaba 40 años con una espinita clavada en su corazón de haber querido iniciar la obra de Dios equivocadamente cuando Dios se pasó, y al hacerlo vino tal frustración en su vida que él ya no quería saber nada de servicio a Dios ni nada parecido. Acuérdate que Moisés, cuando entiende en su corazón que él era el que iba a libertar a sus hermanos los hebreos de la esclavitud, de repente ve allí a 2 judíos que se están peleando y él se mete en medio. ¿Pero qué hacéis? ¿Por qué os peleáis? Los otros le miran y dicen, ¿tú quién eres para intermediar? No te conocemos de nada. ¿Qué autoridad tienes? Y le empezó a temblar las piernas. Y en otra ocasión había un egipcio maltratando a un hebreo y él se metió allí. Yo soy el libertador. Intervino, mató al egipcio. Y al final salió huyendo, asustado de aquella tierra, porque cuando se dio cuenta de lo que hizo, me van a matar. Pero si era el libertador, ¿qué pasó? Y yo creo que esa frustración durante 40 años Moisés la tuvo en su corazón. Y cuando llega el momento en donde Dios le llama, a mí no me digan nada, Dios. Habrá otros mejores que yo. Yo ya fracasé en el intento de libertar a Israel, ¿no?
No lo dice claramente, pero creo yo que ese era el sentir que tenía Moisés. E intentó poner objeciones, porque se estaba olvidando de su identidad. ¿Cuál era su identidad? Dios 40 años le dijo, tú eres el libertador. Y él lo olvidó o no quiso enfrentarse a eso. A veces uno habla con la gente y con los hermanos, hermano, hermana, mira, trabaja, sirve a Dios en esto, ¿tienes capacidades para esto? No, yo estoy bien como estoy, yo voy al culto, me siento, no me metas en lío, que otros lo hagan. Pero chiquillo, ¿no te das cuenta que no, yo lo hice, yo fracasé ya en una ocasión, yo para qué? En el momento, ¿esto lo habéis vivido o no? En el momento que empiezo a animar mi corazón, algo pasa que me desanima. ¿O no? ¿A alguien le pasó? ¿Pasó, no? En el momento que te está enchufando, algo viene a tu vida, a tu familia, a tu entorno, que te frustra, que te para. Una discusión con la mujer, un problema con un hijo, una enfermedad, algo pasa, un malentendido con un hermano en la iglesia, que te para y te bloquea. Otro que también tuvo problemas para creer la identidad que Dios le daba, porque mira, hermano, te repito, si no estás convencido de tu identidad, la autoridad de Dios no se mueve. La autoridad de Dios se movió en Moisés cuando Moisés se rindió a Cristo y asumió la identidad que tenía, el libertador de Israel. Otro que tuvo sus conflictos para asumir esto fue Gedeón. Supongo que hemos leído la historia de Gedeón, ¿no? Alguna vez. Y Gedeón también, pero no me está viendo Dios, que lo que yo he hecho es que he visto a los madianitas venir, y yo lo que he hecho es quitarme de en medio y esconderme, para que no me vean. Él se quitó de en medio, se escondió, no quería que vengan a por mí, me hagan algo. Y ahora Dios, ahí en su escondite, le habla, tú eres el próximo juez de Israel. ¿Yo? ¿Qué? ¿Habrá gente mejores que yo? Hermano, lo que Dios piensa de nosotros muchas veces no es lo que pensamos nosotros de nosotros mismos. Y menos mal, ¿o no? Menos mal. Estáis todos más serios que la más. Y menos mal, hermano. El diablo con Adán y Eva no querían que supieran quiénes eran. Y les mintió a Eva. Y a veces vienen pensamientos al corazón, no es que nos menoscabamos o menospreciamos, sino que nos creemos más que los demás. Y Dios le dijo a Eva, mira, si comes de ese fruto, de ese árbol, es que vas a ser como Dios. Eso fue al revés. Quería transformar la identidad, el propósito de Dios en Adán y Eva. Y como creyeron a esa mentira, vino el desastre que vino. Al mismo Jesús, lo podemos leer en Lucas 4, no sé si lo tenéis ahí, Lucas 4, versículos 3 y 4, cuando Jesús se aparta para orar, se va ese mes y medio, 40 días, a orar en el desierto, a ayunar, y al finalizar ese ayuno viene el diablo y lo tienta. ¿Y qué es lo que hace el diablo? ¿Qué le dice? ¿Alguien puede leerlo, hermano? Si eres hijo de Dios, un condicional. Si eres hijo de Dios, ¿qué quiere ponerlo en duda de quién es? Si tú eres tan cristiana o tan cristiano, si eres hijo de Dios, dile a la piedra esta que se convierta en pan. Quiso tocar su propia identidad, la identidad de Jesús. Porque sabiendo que si la identidad en Cristo era removida, la autoridad caería. Pero bendito sea el nombre de Dios por siempre. Que Jesús siempre supo quién era. Siempre supo quién era. El diablo te quiere hacer ver lo que no eres. ¿Y qué es lo que eres? Al fin y al cabo, ¿eres un libertador? ¿Eres un conquistador? Eres algo mayor que todo eso. Nada más y nada menos que un hijo o una hija de Dios. Nada más y nada menos. Pero si examinas tu vida, vas a ver
que en muchos momentos de tu rutina diaria olvidas que eres un hijo y una hija de Dios. Lo olvidas. Y no vives como tal. Cualquier cosa te puede debilitar. O intentas imitar en tu vida a cómo viven la gente que te rodea. A los estudiantes allí con sus colegas, con sus amigos, en el instituto, en la universidad, allá donde estén. ¿Por qué yo no? En los trabajos. ¿Cómo marcamos diferencia? ¿Cómo tú llegas a tener autoridad para vivir como Dios quiere que viva? Asumiendo la identidad que Él te ha dado. Porque todos los que recibieron a Jesús de Nazaret, Dios le ha dado el poder de ser llamados hijos de Dios. Aleluya. Eso está por encima de ser padre, madre, pastor, evangelista, lo que quieras. El ser un hijo del Rey, el ser un hijo del Santo, no hay nada inigualable. Un hijo adoptado en Cristo Jesús, que recibe y tiene las mismas obligaciones y los mismos derechos que Cristo Jesús. Somos coherederos juntamente con Cristo, dice Pablo a los Efesios. Allí está mi último libro, el comentario del libro de los Efesios. Ya aprovecho y lo digo, por si alguno quiere llevarse un librito. Hermanos, no es entender, es vivir esto. Vivir esto. Porque cuando dejamos de vivirlo, le hemos abierto un portón muy grande al enemigo y a tu propia o a mi propia carne, que es, dice el apóstol Pablo, enemiga de Dios. 7 hermanos se enteraron que había en tal lugar un endemoniado. Habían visto a Pablo decir en el nombre de Jesús, sal fuera. Y salían los demonios de los endemoniados. ¿Sabe la historia, no? En eso de los apóstoles. Y aquellos 7 hermanos fueron. Bueno, si esa es la palabra mágica, ábrete sésamo. ¡Oh! Aquí como nos salga bien nos vamos a hinchar de ganar dinero. Y fueron allí. Entraron en la casa de aquel hombre. Hicieron una sesión de exorcismo. Y empezaron en el nombre de Jesús, el que predica Pablo y el demonio allí en el otro. Mira, ¿ustedes quiénes soy? Conocemos quién es Jesús y conocemos quién es Pablo. Pero ustedes, un tío solo le pegó una paliza a 7 que salieron desnudos de aquella casa. Un tío solo más el demonio que tenía. Tú eres un hijo, una hija de Dios. Dile al que está a tu lado, hijo de Dios, hija de Dios. Díselo, afirma la identidad. Afirma tu identidad de quién eres. De quién eres. Hoy, para ir terminando, la gente, y te lo digo bien, soy padre, maestro y sé, cuando digo esto, estamos obsesionados en hacer en lugar de ser. Hacer para conseguir el éxito. Este año ha habido oposiciones de magisterio. Hay que hacer, hay que sacar nota. Y hay gente que aprueban sin ser maestros. Y después cuando llegan a ejercer de maestro, un problema, porque no lo son. Y el mundo lo tenemos centrado así porque esa fue la gran mentira que el diablo metió en Adán y Eva. Dándole importancia a lo que hacemos antes de lo que somos. Y cuando olvidamos lo que somos, hay mucha gente que quieren agradar a otro constantemente. Constantemente luchan por agradar. Hacen y se esfuerzan. Y le importa tanto lo que otros digan que eso esclaviza su vida. ¿Me explico? ¿Me entendéis? ¿No? Y viven con esto. Tengo que hacer.
porque si no hago esto, mi padre no va a estar contento conmigo. Incluso lo traemos a la vida cristiana. Tengo que hacer para que Dios esté contento conmigo, para que Dios me ame un poquito más. Mentira diabólica, porque Dios te ama infinitamente. Hagas o no hagas, te frustre o no te frustre, caigas o no caigas, el amor de Dios es inalterable por ti y por mí. Cuando Él murió en la cruz, ¿acaso Él no sabía de tus tropiezos, de tus caídas, de tus victorias y de tus bendiciones? Lo sabía. Con todo y con eso murió y dio su vida por ti. Andamos en la vida con caretas y no dejamos reflejar realmente quiénes somos. No lo que hacemos, lo que queremos ser, sino quiénes somos. Si estoy en mi trabajo, me pongo la careta del trabajo. Si estoy en mi casa, me pongo la careta de casa, ¿no? En el trabajo soy muy dicharachero, hablo mucho, llego a mi casa y no le hablo nada ni comparto nada con mi mujer. Cambio. Si estoy en la iglesia, pongo cara de santo. ¿No? Y después salgo en la puerta y decimos cosas que igual no deberíamos decir. Hermano, David, el que llegó a ser rey de Israel, cuando estaba aquel Goliat allí insultando a Dios, insultando al pueblo de Israel, insultando al ejército de Dios, que eran los soldados de Israel. Y David fue allí a llevarle comida a sus hermanos y escucha a aquel incircunciso, como pregonar, un tío que medía más de 3 metros allí, insultar al ejército de Dios, a la casa de Dios, al mismo Dios, blasfemando. Y allí, David, ¿pero qué pasa? Aquí ninguno hace nada. Aquí ninguno hace nada. Para resumir la historia, David se implica en todo aquel lío y llega hasta la presencia del rey Saúl. Vale, ¿tú quieres ir? Bueno, sabes que si va, probablemente no venga, te daré a mi hija por esposa. ¿No? Y ahí empiezan a ponerle a David la armadura del soldado, de un soldado del ejército de Israel. Y aquel muchacho se caía, le dieron la espada y se caía para atrás. No podía con aquello, porque esa no era su identidad. Esa era una careta. Y él le dice y se harta, mira, por favor, quítenme todo esto. Me llevo mi mochilita, mi zurrón, me llevo mi collado y onda, consigo piedrecita y con esto el Señor se la vía para matar al incircunciso que está hablando y blasfemando contra él. Yo soy lo que soy, porque yo, cuidando las ovejas de mi padre, he matado a un oso, he matado a un león, alabando a Dios, sé quién soy delante de Dios. Y yo voy en el nombre de ese Dios que me ha dado esta identidad, y a ese me lo cargo en el nombre de Jehová. Sin armadura, sin espada, sin casco, sin escudo, está el misterio de por qué cogió las 5 piedras. La primera que tiró le dio en la frente a aquel gigante que cayó al suelo. Aquel gigante que le insultaba, que empezó a gritarle a Saúl, al ejército de Israel: ¡Eh! ¿Por qué me mandáis aquí a un perrecito, a un perrito? ¿Esto qué es? ¿Me queréis humillar? ¿No hay ninguno, un guerrero de verdad que venga? Y David lo miraba. Y qué interesante la identidad de David. Cuando Goliat, es que estoy recordándolo ahora, cuando Goliat le habla: mira, te voy a matar y tus carnes van a servir para las bestias del campo y para las aves del cielo. Y David le dice: ¿ah, sí? Te digo yo algo más. Yo te voy a matar, tus carnes van a servir para las bestias del campo, para las aves del cielo, no solo tú, sino todo tu ejército. Bendito sea Dios. Esa identidad clara que el joven tenía le llevó a usar correctamente la autoridad en el nombre de Jehová. Tu identidad, que nadie te la quite. La estableció Cristo el día que tú le recibiste en tu corazón. Porque hemos sido bendecidos
en los lugares celestiales juntamente con Cristo. Nada te faltará. Eres un hijo, una hija de Dios. Eso nunca te olvides, porque la identidad que Dios te ha dado tiene un precio. Un precio. Y cuando tú menosprecias la identidad que Dios te ha dado por tu ignorancia, por tu ceguedad, porque tu corazón te engaña o el diablo, estás menospreciando ese precio que es la sangre de Cristo en la cruz del Calvario. Esa sangre que Él vertió en aquella cruz, que empezó a vertirla ya cuando le pegaban, le azotaban y lo masacaban, o antes incluso en Getsemaní cuando empezó a sudar gotas de sangre, esa sangre de tanto valor que para Pedro en una de sus cartas dice más preciosa que el oro, es la que permite que tú seas un hijo y una hija de Dios. Iglesia, tienes que vivir desde la gracia de Dios, como predicamos la última vez, esto, de saber quién eres, de saber cómo Dios te ve, que por encima de padre, de madre, de que seas hijo, de que seas un gran músico, un gran orador, un gran pastor, un gran esposo, una gran esposa, un gran maestro, un gran lo que tú quieras, somos hijos de Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Y yo me gozo con esto, mi hermano, porque lo que me va a permitir la entrada al cielo va a ser la sangre de Jesús. Va a ser claro quién soy. Cuando yo llegue allí delante de Dios, Dios me diga, mira, ¿por qué quiere que te deje entrar? Y yo pueda, o empiece a decirle, porque mira, estuve 50 años pastoreando, estuve aguantando esto, aquello, porque hice esto, porque se convirtieron, porque tal. Y que diga el Señor, diga, sí, pero ya está. Si es por eso no vas a entrar. Si es porque profetizaste, si es porque sanaste, si es porque evangelizaste, mira, no te conozco, apártate de mí. Señor, tengo derecho a entrar aquí porque tú me has dado ese derecho por la muerte de Jesús en la cruz del Calvario. Aquí estoy. Gracias por tu gracia y por ese amor tan grande. Me hiciste un hijo de Dios, coheredero, para recibir todas las herencias que has pensado para los hijos de Dios, sin merecerla. Me viste como alguien con posibilidades de poder honrarte los años que me diera en la tierra, sin merecerlo. Gracias, porque cuando moría en la cruz, te acordabas de mí. Gracias, porque cuando tomaste aquel pan y aquel vino en esa noche que los discípulos no entendían muy bien, ¿qué está diciendo el maestro? Si todas las noches de Pascua comemos pan y vino aquí, ¿qué está diciendo hoy el maestro? Que esto es mi cuerpo, es mi sangre. Y tú dijiste, será derramada por muchos. Te acordabas de mí. Gracias, gracias Jesús. Eres un hijo de Dios. Eres una hija de Dios. Vive desde que te levantes hasta que te acueste con esa identidad. Y siendo eso, tienes autoridad en tu vida. Autoridad para predicar el evangelio. Autoridad para andar en santidad. Autoridad para orar por los enfermos. Autoridad para hacer la obra de Dios. Pero siendo lo que tienes que ser, no haciendo por querer agradar a nadie. Porque la obra es de Dios por y para Él. Y Él recibirá siempre el honor, la alabanza, la honra, la gloria. Amén, hermano. La tentación más grande que Jesús recibió, yo estoy convencido que fue cuando Él se encontraba en la cruz del Calvario. Allí hubo gente que empezaron a decirle, si bajas de la cruz, creeremos. ¿No? Si bajas, creeremos. Jesús podía haber bajado. Jesús podía haber mandado su ejército como le mandó allí a Eliseo, ¿no? Los carros de combate del cielo, el ejército de ángeles. Lo podría haber enviado. Qué tentación más fuerte. Qué palabra más diabólica. Si baja, vamos a creer de verdad. Vamos a saber entonces que tú eres quien ha dicho ser.
Dios mío, wow. Pero Él dice que mirando el fruto de aquel sacrificio, que ese fruto eras tú y yo y todos los que creyeron y los que han de creer. Mirando eso, Él dijo, no, he llegado hasta aquí y termino la obra a la que vine. Y cuando dijo, consumado es, te dio la victoria, te hizo hijo, te hizo hija. No tienes que andar peleando por conseguir. En todo caso, defiende lo que Dios te dio. Defiende lo que Dios te dio. Porque tú eres más que un vencedor. Más que el primero que gana una carrera. Eres más que eso. Aleluya. Así y mucho más es como Dios te ve. Y todo lo que sea no verse así es tu corazón engañándote o Satanás engañándote. Cuida tu corazón, ríndelo a Jesús y vive como un hijo de Dios. Es que mi padre... Sé un hijo de Dios con tu padre. Sé un hijo de Dios con tu madre. Es que el pastor... Sé un hijo de Dios con el pastor. Sé un hijo de Dios. Amén. Invito a los hermanos de la alabanza. Cierra tus ojos, vamos a orar.